Pues vamos a dar paso ya a nuestra agenda de trabajo de este lunes. Vamos a charlar con el economista y director de Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford, Gonzalo Hernández Licona. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer en el debate, si usted lo vio, este segundo debate de los candidatos a la presidencia, pues uno de los temas fue el crecimiento económico, el empleo y la inflación. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te da? Mucho gusto saludarte. Bien, gracias. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Gonzalo. Rogelio, ¿cómo te va? Qué gusto, ¿cómo estás, mano? ¿Cómo están? Gonzalo, bien, gracias. ¿Cómo viste los posicionamientos de los tres candidatos ayer? Mira, siendo un debate y siendo que las candidatas, el candidato, están buscando votos, es muy difícil realmente saber qué es lo que están pensando y qué es lo que van a hacer. O sea, ustedes saben que en la pepena de votos hay un poco de todo, ¿no? Y se prometen cosas, algunas absurdas, algunas sin pensar en el financiamiento, otras muy generales, ¿no? O a uno se le antoja que cada candidata, cada candidato tuviera, no sé si en un debate o en otro momento, una, un- una exposición de lo que quiere hacer en materia económica y en otro momento en materia de seguridad, que tuvieran ahí cada quien tiempo. Eso ha sido muy difícil, insisto, no solamente porque el debate no se presta, pero porque pues muchas veces las promesas no llegan muy lejos, ¿no? Entonces, pues sí, es muy difícil. O sea, por ejemplo, todo el mundo habló de crecimiento, todo el mundo habló de infraestructura en general, todo el mundo habló de programas sociales, cosas, yo digo, generales, y no siempre muy claras, ¿no? Claro. En el caso, Gonzalo, de el tema de los ingresos para las personas que tienen menores percepciones, hubo dos propuestas pues muy concretas, la de elevar el salario mínimo a 2.5 veces la canasta básica, esto pues lo planteó Claudia Sheinbaum, y por Sí. el otro lado, Xóchitl Gálvez pues busca quitarle el ICR a los que ganan menos de 15,000 pesos. ¿Cómo ves esos planteamientos? Mira, a ver, otra vez, hay un poco de todo y uno puede así aquí durar horas, pero el aumento del salario mínimo, desde mi punto de vista, ha sido un elemento importante que se aceleró en ese sexenio, empezó en el sexenio pasado y claramente era muy importante el crecimiento, el salario mínimo estaba muy depreciado, así que subirlo no implicaba ni desempleo ni inflación desde mi punto de vista, y lo que sí ha implicado es mayores ingresos en general. Ahora, lo malo de eso es que las personas más pobres no ganan el salario mínimo y no les toca porque son informales, ¿no? Claro. Entonces, un aumento del salario mínimo ayuda a ciertos asalariados formales que ganan poco, pero nada que ver con el agricultor, con la gente que menos gana, que es informal, ¿no? Entonces ahí el punto relevante es qué hacer con los ingresos de esa población. Y el tema de la exención de impuestos de 15,000, aquí por supuesto la primera pregunta es, ¿y esa falta de impuestos en dónde se va a cubrir, no? Sí. Porque te digo, es muy fácil prometer apoyos de adultos de 60, apoyos a mujeres de 60 a 64, apoyos, alguien dijo una candidata, no ahorita, pero en algún lado, apoyos de adultos mayores hasta los 50 años. Entonces, pues es una rebatinga de números sin tener claro cómo se va a financiar, ¿no? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, un análisis de qué implica, o sea, el desarrollo económico implica crecimiento, implica generación de empleos, implica igualdad de oportunidades e implica no tener pobreza, ¿no? Y las tres cosas tienen que ver. Sí me hubiera gustado un análisis aunque fuera parcial, de estas cosas en su conjunto. Hubo parcialidades, por ejemplo, ausencia, un elemento fundamental que explica el crecimiento económico y el empleo y los salarios en el largo plazo de un país es la productividad, ¿no? Sí. Esa palabra ni se escuchó, ¿no? No se escuchó igualdad de oportunidades, ni se escuchó, ¿no? No se escuchó
cosas como innovación, avance tecnológico. Entonces hay cosas que no estuvieron presentes. Sí estuvo muy presente los programas sociales, porque otra vez, teniendo una votación, una elección enfrente, esto de repartir lana pues es muy atractivo políticamente, ¿no? Eso sí estuvo presente, ¿no? Otra vez, falta el financiamiento, falta decir, por ejemplo, ausente la falta de focalización de los programas sociales presentes. Entonces, sí encuentra uno un poco de todo y no siempre encuentras coherencia, ¿no? Ausencia también de los cómo, ¿no? ¿Cómo se van a financiar lo que se planteó ahí? Mira, los cómo y el financiamiento, algo dijo Maynes de una reforma, todo el mundo le saca hablar de una reforma porque implica tener más impuestos Una reforma fiscal, ¿te refieres? Una reforma fiscal, sí. Una reforma fiscal estuvo Maynes la comentó, pero no es popular en una elección, ¿no? Y una pregunta, entonces yo sí creo que una reforma fiscal es importante para financiar todo lo que le falta al Estado mexicano. Me preocupa una reforma fiscal que se vaya a las cosas en las que se ha ido ese sexenio. Por ejemplo, a seguirle metiendo lana a Pemex, a seguirle metiendo lana a Dos Bocas, a hacer inversiones sin ningún sustento claro de bienestar social. Entonces sí me preocuparía una reforma fiscal que vaya en ese sentido. Una primera elemento de una reforma fiscal es para qué va a ser y qué va a financiar y qué no vamos a financiar. Eso por supuesto no se plantea, ¿no? Claro. También eso es evidente, Gonzalo, en la parte de infraestructura, ¿no? Donde los planes que se presentaron pues también son muy ambiciosos. Otra vez, si la infraestructura que se presenta es general, pues yo te puedo hablar de generalidades muy fácilmente. Preocupa que no haya particularidades y preocupa claramente que las particularidades fueran ocurrencias, ¿no? Por ejemplo, hemos sido muy malos en atinarle a cosas. Peña Nieto quiso un tren a su pueblo, a Toluca, pues, ¿no? ¿Por qué a Toluca? Pues porque se le ocurrió, ¿no? Uh-huh. A López Obrador se le ocurrió un tren que pasara por su rancho, creo que se llama La Chingada, pues también se le ocurrió. ¿Va a servir para bienestar? Pues no sabemos, porque son muchas ocurrencias. Me preocupa muchísimo que haya ocurrencias de infraestructura no sustentadas en bienestar social, ¿no? O sea que en esencia, pues quedaron a deber los candidatos en cuanto a propuestas, en cuanto a cómo van a cumplir o hacer cumplir sus planteamientos. Quizás el tiempo, ¿no? Gonzalo, el tiempo no ayuda mucho para el debate no ayuda, insisto, el debate es como lo vimos anoche, es una mezcla del descontón, del apelar al electorado con cosas atractivas, por eso los programas sociales, por eso prometer que no va a haber impuestos para quien gane 15,000 pesos o menos, por eso prometer muchas cosas de manera muy desordenada, ¿no? Entonces sí, los debates no son un buen termómetro de lo que van a hacer si llegan a ser presidentes. Es muy difícil aterrizar en un debate. Y te digo, me gustaría que cada una de ellas y él nos dijeran, a ver, en concreto esto y esto y esto y esto, pero en una elección eso es bien complicado, la verdad, ¿no? Por supuesto, quien gane deberemos estar ahora sí muy pendientes de lo que quiere proponer, lo que quiere hacer. Y sobre todo, como ciudadanos, muy pendientes de qué van a hacer con nuestra lana, porque al final de cuentas, todo lo que el gobierno hace es con la lana de los contribuyentes. Y eso a veces como que por alguna razón muy rara, se nos pierde de vista, pues, ¿no? Parecería que el programa de adultos mayores sale de la voz del presidente, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo cual no es cierto y lo cual es absurdo, pero es parte de la lana que nosotros le damos al gobierno y que el gobierno la distribuye de diferentes formas. Entonces, cuando alguien ya gane, sí me parece bien importante una democracia pedirle cuentas, ¿no? Bien. Pues Gonzalo
Hernández Licona, economista y director de Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo, Darío, Rogelio. Otro para ti. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.